Vaya, qué inicio de semana tan complicado para Donald Trump. Y qué excelente noticia para todos nosotros en México. Empezamos con mucha fuerza, y fíjense bien. Permítanme compartirles algunas noticias, porque el peso mexicano ha vuelto a asestarle otro duro golpe al dólar. Esta es la cuarta jornada consecutiva, y esto no es por suerte, es la cuarta vez seguida. Como diría un amigo, ahí está la cuarta para el dólar, la cuarta jornada consecutiva, y no hablamos de simples centavos. Observen las gráficas y los datos que les voy a mostrar, porque el tipo de cambio abrió el día cotizándose en 18.59. 18.59 pesos por cada dólar. Y esto, mis amigos, es un impacto tremendo. De hecho, es el mejor rendimiento que el peso ha tenido frente al dólar. Y por supuesto, esto se compara con el tipo de cambio que teníamos desde 2016. Así que para que se hagan una idea de cómo esta situación está alterando todo el panorama, porque claro, a Donald Trump no le agrada nada. Imagínense si le va a gustar que su moneda se debilite frente a la nuestra. Este es el tipo de control económico que Washington ejerce. Como ustedes saben, el dólar no es solo una divisa, es un arma, una herramienta sumamente potente. Y si esa arma está perdiendo poder frente al peso, pues va a terminar disparando al aire. Y eso es algo que no pueden tolerar. Para fastidio de Donald Trump, Estados Unidos ya no ve al dólar como la fuerza invencible que era hace unos años. De hecho, había una frase muy conocida, ¿verdad?, la que decía que si el dólar estornudaba, el peso agarraba una pulmonía. Bueno, ya vemos que eso no es así. Ahora, esta situación está amenazando toda la idea del dólar como moneda dominante y su control financiero. Porque además de ser una forma de ejercer presión política, esto también está afectando a la especulación y las devaluaciones, muchas de las cuales, por cierto, son provocadas. Lo que estamos viendo, amigos, no es solo un simple movimiento del mercado, es una clara señal. Una señal de que México está resistiendo, incluso cuando le echan encima todo su aparato mediático y diplomático. Lo más impresionante, fíjense, es que lo está haciendo en medio de una ofensiva política. Porque mientras allá en Washington, como hemos comentado desde ayer, están moviendo los hilos para impulsar esta narrativa del narcogobierno, versión 2, con el objetivo de desestabilizar los mercados. Y como dijimos también en la mañana, para que un plan funcione, necesitan a gente que sea parte de tu equipo, y en este caso están utilizando a senadores mexicanos del PAN y del PRI. Ahí tienen a Lili Téllez el fin de semana en Fox News. Ahí tienen a Alito Moreno haciendo cabildeo en Washington. Ahí tienen a gente intentando imponer el tema de un supuesto narcogobierno, y que Estados Unidos tiene que intervenir para derrocar al gobierno de Sheinbaum. Es la narrativa que quieren usar tumbar al gobierno de México. Más allá de si esto es una mentira o si va en serio, y más allá de si se atreverían o de lo que pueda generar, amigos, y esto nadie me lo va a negar, lo que esto produce sin duda es presión en los mercados. ¿Qué tipo de presión? Una presión que desestabiliza. Y esa desestabilización solía terminar beneficiando al dólar, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Solo que esta vez el resultado fue diferente. A lo que ellos apostaban era a la desestabilización y al caos, y estaban tratando de sembrar ese caos para el gobierno de México desde Washington. Pero insisto, para que la cuña apriete usaron a senadores mexicanos que decían, no, lo que vivimos es un horror, Estados Unidos tiene que venir a salvarnos, miren lo que está pasando para que los mercados reaccionen. Y en teoría, eso debió haber hecho que el dólar ganara terreno frente al peso. No podemos perder de vista ese contexto. Otro factor también muy importante, amigos. Recuerden que la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, incluso dejó abierta la posibilidad de recortar las tasas de interés en septiembre. ¿Qué tiene que ver esto con el peso mexicano? Bueno, esa noticia por sí sola debilitó al dólar a nivel mundial, pero lo que realmente llama la atención, amigos, es que mientras otras monedas apenas lograron estabilizarse o no le ganaron terreno al dólar, el peso mexicano aprovechó esa oportunidad el fin de semana y ganó impulso. ¿Quieren saber cómo? Cuando les digo que llevamos 4 días consecutivos, nos referimos desde el jueves, pero el viernes en particular, vimos cómo el peso había cerrado en 18.61. ¿Saben en cuánto abrió hoy? En 18.59. Más allá del número exacto de hoy, amigos, lo que estamos viendo aquí es una tendencia, y la voy a poner en pantalla. Por cierto, no es una tendencia de solo 4 días. Miren, ahí la ven. Es algo impresionante. Estamos hablando de que en el corto plazo, llevamos 4 días seguidos de ganancias frente al dólar. Pero a largo plazo, vean nada más, ya hemos acumulado una apreciación de 10.59% en lo que va del año. Es decir, el peso ha ganado más de un 10% de valor frente al dólar. Tengan esto en cuenta, porque a veces estos detalles se nos olvidan, pero cuando Sheinbaum toma la presidencia, a finales del año pasado, a finales del 2025,
cómo estaba el peso frente al dólar. En 21,16 pesos por dólar. 21,16. Ahora imaginen pasar de esa cifra a lo que estamos viendo hoy, por debajo de los 19 pesos y ya como una tendencia. ¿Qué significa esto? Pues que hay confianza en el mercado. Detrás de ese número, amigos, hay inversión extranjera directa que está llegando a niveles nunca vistos, a pesar de los ataques de Trump, a pesar de Lili Tellez, a pesar de Alito, a pesar de la Casa Blanca. Esto es crecimiento constante en las exportaciones, pero también, amigos, es el resultado de algo que rara vez se dice con todas sus letras, y que yo creo que debemos decirlo tal cual. Estados Unidos está perdiendo su influencia directa sobre el peso mexicano, porque claro, si dependiera de ellos, esto no estaría sucediendo. Sin embargo, sucede. Ya no basta con que Fox News publique un editorial provocador, o con que la oposición mexicana haga un viaje a Washington diciendo que vivimos en un narcoestado, y que todas las instituciones del gobierno están infestadas, que nada funciona, ni el ejército mexicano, ni la Marina Armada de México, ni la Guardia Nacional, nada según ellos. ¿Qué debería provocar eso? Y sobre todo dicho en Fox News, en inglés, pues que los inversionistas estadounidenses digan, mejor no invierto en México. Mira, si eso es lo que está diciendo la senadora del PAN, y si eso vino a decir también Alito Moreno, que estuvo aquí en Washington, pues entonces saco mis inversiones de México. ¿Para qué? Pues para que el peso caiga y el dólar suba. Ese es parte del efecto deseado, y el tipo de cambio, amigos, ya no se dejó manipular tan fácilmente. Esa es la verdad. La realidad es que, de alguna manera, lo que vimos es que incluso frente a este juego sucio, quedó muy claro que era una ofensiva. Quizá no era ni siquiera una ofensiva contra Sheinbaum, tal vez no era personal. A lo mejor a Trump le agrada Sheinbaum. Pero no es personal, son solo negocios. Vamos por ti porque no nos conviene un peso fuerte. Podría ser, porque todo esto comenzó con esas declaraciones que vimos desde el Senado de México, pero pronunciadas desde Estados Unidos. Luego escaló a solicitudes más formales, como las que vimos este fin de semana en Fox News de Lili Tellez, pidiendo prácticamente una intervención extranjera. Esto es una operación política, no es solo un asunto económico. Y en las últimas 2 semanas hemos visto medios de habla hispana, medios en inglés que han dado voz a personas indeseables, como Lili Tellez y Alejandro Moreno, alias Alito, que curiosamente viajaron a Estados Unidos para advertir sobre un supuesto colapso institucional de México, que todo se está yendo al traste. No inviertas, no pongas tu dinero en el país. Imaginen quién querría invertir en un país inestable, en un país superado, donde las instituciones son una farsa, no sirven, y donde hay un colapso institucional total. Nadie se pondrá a pensar en el impacto de sus declaraciones. Si alguien les hubiera creído, el peso se habría desplomado. Yo a veces prefiero pensar que son un poco ignorantes, y que no se detienen a considerar el impacto que esto habría tenido en el peso mexicano si alguien realmente les hubiera creído. Prefiero pensar que son ignorantes y no traidores a la patria, que incluso dañan sus propias inversiones. Por cierto, muchas de estas personas ni siquiera tienen sus inversiones en pesos mexicanos. Gran parte del dinero que se roban lo tienen en dólares, y quizás hasta ganan con esto, ¿no? Siguieron repitiendo este argumento como si fuera un disco rayado. Todo el país, todo México está superado por el crimen organizado. Lo único que nos puede salvar es una intervención de Estados Unidos. Eso, decían, es lo único que puede restaurar el orden democrático. Este es un guión que, por cierto, ya está muy manoseado. Es siempre el preludio de lo que hemos visto en lugares como Libia, Siria e Irak. Es una narrativa que usan para justificar siempre la desestabilización, sobre todo cuando hay recursos naturales en esos países como en México, que tiene muchos. Cuando se ponen en marcha este tipo de campañas, lo peor de todo es cuando se utilizan malinches para que todo explote desde dentro. De entrada, siempre genera un colapso en la moneda. Ya eso es lo primero, ¿verdad? Luego ni les cuento. Curiosamente en México esto no sucedió. ¿Cómo afectaron las declaraciones de Lili Tellez o de Alito Moreno al peso mexicano? Para nada. Fíjense, les faltaron fuerzas para causarle algún daño al peso. El peso subió. Aquí los inversionistas, tanto en Canadá como en Estados Unidos, se rieron de esa historia. ¿Por qué? Porque conocen la realidad de los beneficios que les están dando sus inversiones en México. No es una simple coincidencia, amigos. En la política no hay coincidencias. Justo cuando el peso alcanzó su mejor nivel en años, desde el 2016. Qué casualidad que surgen estas voces mexicanas en Estados Unidos, pidiendo que se revise la relación con México, que se condicionen los acuerdos, que se presione con aranceles, que se replantee toda la cooperación en seguridad, que no se confíe en ninguna de las instituciones del gobierno de México. Todo eso viene del mismo sitio. Es el enojo por haber perdido el control. Miren, las cifras de Reuters y del Banco de México,
confirman que la entrada de divisas, solo en remesas y exportaciones, alcanzó máximos históricos en el último trimestre. Y eso, amigos, no solo estabiliza el peso mexicano, sino que lo fortalece aún más. ¿Qué hay detrás de ese dato? Pues es una evidencia de que la economía real en México está creciendo, no colapsando como quieren hacernos creer. Y es ahí donde todo empieza a cobrar sentido. ¿Por qué tanta presión desde Washington? ¿Por qué tantos ataques venenosos contra el gobierno de Sheinbaum? Justo ahora que el peso está tan fuerte. Ahí lo tienen. Esa caída es la caída del dólar. Y ahí pueden entender por qué tanta coordinación entre medios ultraderechistas como Fox News en Estados Unidos con figuras de la oposición en México. ¿Por qué le dan un micrófono tan importante a gente con tan mala reputación como Alito Moreno como Lili Téllez? ¿Por qué regresan estas voces, muchas de las cuales enfrentan denuncias, investigaciones y solicitudes de desafuero, como si fueran los embajadores de la política mexicana y los dueños de la verdad? Por cierto, es gente que no representa ni a los de su casa. Lo he dicho ayer y hoy, son plurinominales. La única razón por la que están ahí es porque sus partidos los pusieron, ya que no hubieran ganado una elección ni en sueños. Se junta más gente en un accidente de auto que en un mitin de ellos. Y ahora resulta que son los que van a Estados Unidos a pedir una intervención militar en México. Justo cuando el peso mexicano rompe su techo técnico y entra en una etapa de fortaleza estructural. ¿Por qué? Creo que no hay que ser un genio para saberlo, ¿verdad? Les duele porque un México con una moneda fuerte, un México que tiene reservas récord, un México que tiene estabilidad en su balanza comercial, un México que tiene la capacidad de resistir embates especulativos como los de Alito Moreno y Lili Téllez en Fox News, pues es un México que no necesitan, que no les conviene a la Casa Blanca. Ese no es el México que ellos quieren, no es el México sumiso con el que estaban tan acostumbrados a tratar, ¿verdad? El vecino que hace lo que yo le digo, su patio trasero. Ahora, ¿qué vemos? Vemos a un México que fortalece lazos con Sudamérica. Vemos a un México reconfigurando relaciones con Rusia y China. Y eso no les gusta. Entonces, ya no es solo un tema de molestia económica. Esto cada vez disgusta más al gobierno de la Casa Blanca por muchísimas razones geopolíticas, económicas e ideológicas, pues no creen en las izquierdas. Y esto, amigos, es una amenaza geopolítica existencial para los intereses de la Casa Blanca. El problema es que es contagioso, porque muchos otros países de América Latina empiezan a ver este camino, y dicen, ese es el rumbo. Eso no les agrada. Y miren, otro factor que también juega mucho en contra de la Casa Blanca, recuerden que se acercan las elecciones en Estados Unidos. Trump está en plena campaña, necesita la mayoría en el Congreso estadounidense, porque en el Congreso mexicano ya tiene sus caballos de Troya, y en el Senado de la República ni les digo. Nos queda muy claro quién es su títere en México, pero necesitan historias. Historias que les sirvan para mostrarse como un hombre fuerte, como el que impone, no como el que sale perdiendo en las negociaciones con Claudia Sheinbaum. No como el que se rinde, no como el que ha fracasado 3 veces seguidas en las supuestas presiones que iba a ejercer contra México, como lo de los aranceles, que al final se echa para atrás. A un México que no se arrodilla, y sobre todo, que eso es lo que hoy los tiene más preocupados en este lunes negro, con un peso que no se desploma, ni siquiera con estos ataques, con una economía que sigue creciendo. Y ese discurso del caos, ese discurso de que en México nada funciona, de que en México todo está corrompido, de que en México no hay instituciones serias, de que en México no sirve ni la Marina ni el ejército mexicano, y que necesitamos al ejército estadounidense, porque el nuestro no funciona, y que hay que derrocar al gobierno de México porque está corrompido, no les está dando resultado. Esas voces de algunos políticos mexicanos que acuden a medios estadounidenses, no están logrando el efecto deseado. Claro, crean un escenario de amenaza. El discurso de que hay que hacer algo contra México es peligroso, sobre todo cuando usan peones locales, los que dan la cara para ir a pedir la intervención, como en los viejos tiempos de Maximiliano de Habsburgo. Así, los que aplauden cuando les abren el micrófono en Washington y se sienten modernos hablando un inglés terrible, por cierto. Lo más lamentable no es el acento y la pronunciación, lo más lamentable es lo que sale de su boca, que no tienen vergüenza, que no tienen problema en entregar la soberanía del país a cambio de que no los toquen, a cambio de que no les quiten el fuero, a cambio de que no los metan a la cárcel, a cambio de que no los investiguen por señalamientos de corrupción de haberse robado 83 millones de pesos mexicanos. Todo eso, por ahora, no les está funcionando. Y miren, ahí está el mensaje que hoy el peso mexicano le manda al dólar para su propio fastidio. Más fuerte, más claro, más contundente. Y el mensaje es que México no está en crisis. Eso no se lo cree el inversionista. ¿Quién va a querer hacer negocios en un lugar inestable? En un lugar donde el gobierno es una farsa. Nadie.
Y sin embargo el inversionista sigue ahí. Y no solo sigue, ahora está invirtiendo más dinero que antes. Y no estamos al borde del colapso, ¿eh? No estamos rogando por ayuda. Eso es una mentira. Es mentira que todos los mexicanos queramos que nos invadan. Nadie está buscando que nos salven. La única ayuda que hay es el ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. Y ahí están. Estamos avanzando, amigos, y lo estamos haciendo con pasos firmes, incluso en medio de todo este ruido y hostilidad que duele porque viene de dentro, ¿no? Y porque claro, encima les pagamos para que nos ataquen. Imagínense que le pagas a alguien para que te dé un par de buenas bofetadas, y luego pones la otra mejilla y le dices, mira, dame otras más. Pues no, cobran su cheque del Senado para eso, para golpearnos desde México y desde Washington. Literalmente se van a Washington en persona, ¿eh? No es una metáfora. Así que, pues hoy el mensaje es claro. 4 días seguidos de avance frente al dólar, 18,59 pesos por dólar, más del 10% de apreciación acumulada en 2025. Pero el dato real, amigos, el dato que hay que leer entre líneas hoy lunes 25 de agosto, es que por más que lo intentan, no nos están doblando. No pueden hacer que nuestra moneda se derrumbe, no pueden ganarle terreno al peso, no están logrando que el mercado se ponga de su lado, no están consiguiendo que las inversiones regresen a Estados Unidos de donde se les fueron, porque se fueron a México. Por eso recurren a los que siempre han usado. Tampoco crean que esto es nuevo, solo que hoy es más descarado. No, hoy la guerra sucia, la presión diplomática, todo es más cínico porque están desesperados, sobre todo cuando ven que el peso abre fuerte, lo que quiere decir que su estrategia no funcionó. Es como una pulseada directa con Washington, y la están perdiendo. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que los irrite más que ver que México está ganando terreno donde más les duele en la economía.